Bienvenidos al quinto video del taller de desarrollo de una tienda en línea con Bootstrap, Laravel 5.1 y el API de PayPal. En la clase anterior desarrollamos nuestro catálogo y desarrollamos también la parte del detalle del producto. Entonces ya llevamos un poquito avanzada nuestra tienda. Para toda la parte del frontend utilizamos Bootstrap. Si quieren ver ese video o quieren ver alguno de los anteriores, pueden hacerlo en mi canal de YouTube o pueden hacerlo en mi página. Ahí están todos los posts de todo lo que vamos desarrollando. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Bueno, en esta ocasión vamos a desarrollar nuestro carrito de compras. El carrito de compras es una de las partes más importantes de nuestra tienda en línea. Le permite al usuario ir eligiendo los productos que desea y que a la postre podrían convertirse en un pedido. ¿Cómo vamos a trabajar nuestro carrito de compras? Bueno, una forma de hacerlo sería instalando alguno de los paquetes que ya existen para Laravel. No sé, pueden googlear, pueden buscar un poco y van a ver que hay varios paquetes que ya permiten hacerlo. Y todos esos paquetes tienen las funcionalidades mínimas necesarias que se requieren en un carrito de compras. Es decir, podemos agregar ítems, podemos quitarlos, eliminarlos, podemos modificarlos, actualizar algo de la información de cada uno de esos ítems, podemos vaciar el carrito, podemos ir obteniendo un total de lo que hay que pagar por todos los elementos, por todos los ítems de ese carrito. En nuestro caso no vamos a utilizar un paquete. Bueno, si deciden utilizar alguno de ustedes, pues lo instalan vía Composer y en la documentación viene como de cada uno viene cómo pueden utilizarlo. Lo que vamos a hacer nosotros es crear nuestra propia versión. Y a mí en particular me gusta trabajar los carritos de compra y toda la información relacionada a ellos, yo la voy guardando, relacionada al carrito, perdón, toda esa información yo la voy guardando en un array. Y ese array lo meto en una variable de sesión y ya lo tengo disponible en cualquier parte del sitio. Entonces todas las operaciones que tengan que ver con lo que mencionaba de agregar o quitar un ítem, modificarlo, vaciar el carrito y demás, todas esas funcionalidades yo las realizo sobre ese array. Y así solo al final, si es que el usuario decide realizar el pedido, es cuando yo ya guardo esa información en la base de datos. Guardo la información de ese pedido. Creo que esto es lo que hago un poquito diferente a cómo trabajan la mayoría de los paquetes. Vamos a desarrollar esta funcionalidad de esta forma y casi es meramente con fines didácticos. Si te parece, vamos a empezar. Para ello, lo primero que voy a hacer es crear el controlador que vamos a utilizar y utilizamos Artisan para hacerlo. Lo vamos a llamar Cart Controller y lo vamos a crear vacío. Ahí está. Si ahora nos vamos a Sublime, vemos que aquí ya tenemos nuestro controlador y ya podemos empezar a trabajar. Hay varias funcionalidades que vamos a programar. Una de ellas va a ser el de mostrar el carrito. Otra va a ser la de agregar un ítem. La de quitar un ítem. La de actualizar un ítem. La de vaciar el carrito. Y una última que sería obtener el total a pagar por los ítems de ese carrito. Estas son las funcionalidades que vamos a desarrollar. Las vamos a desarrollar como métodos de este controller y a su vez lo que vamos a generar también son las peticiones en nuestro router. Todas las peticiones para ese carrito. Cada petición va a ir asociada con un método. Y después vamos a generar también la vista de nuestro carrito. Necesitamos crear ese array en el que vamos a estar trabajando. Y eso lo vamos a hacer en el constructor de nuestro controlador. Para ello voy a crear ese constructor. Y aquí voy a crear esa variable de sesión. La voy a crear solo si no existe. Es decir, la primera vez que se realice una operación sobre el carrito, obvio no va a existir esa variable. Entonces la creamos y a partir de ahí está disponible para cualquier otra operación que sobre el carrito vayamos a hacer. Aquí lo que hice fue preguntar
si no existe la variable de sesión carrito, entonces la creo. Y lo que guardo en esa variable de sesión, a la que voy a llamar cart, lo que guardo es un array vacío. Y a partir de ahí ya puedo yo empezar a trabajar con mi carrito. Lo primero que voy a crear es el método para mostrar ese carrito. Aquí lo que vamos a estar haciendo es, cada vez que vayamos a realizar una operación sobre nuestro carrito, vamos a obtener esa variable de sesión, la guardamos en una variable local, operamos sobre ese array guardado en esa variable, agregamos un ítem, eliminamos alguno, lo que vayamos a realizar. Y ya después lo que hacemos es volver a guardar esa variable local en la que tenemos nuestro array, la volvemos a guardar en la variable de sesión. Así siempre nuestra variable de sesión está actualizada con toda la información del carrito. ¿Okay? Entonces siempre lo primero que voy a hacer es obtener mi variable de sesión, y ahorita lo único que voy a hacer es devolverla. Es decir, si yo entro si hago una petición para que me muestre el carrito, lo único que me va a hacer es mostrar lo que hay en esa variable de sesión. De hecho, vamos a hacerlo mejor directo desde aquí. ¿Ok? Entonces, si ahorita yo quisiera visualizar esto, necesito crear la petición en mi router para visualizar mi carrito. Vamos a crear una sección nada más para el carrito. Aquí ya creé la petición, y aquí cuando en mi URL aparezca después del nombre de dominio, la palabra cart_show, entonces se va a ejecutar el método show de mi controlador cart controller, es decir, el que acabamos de crear. Si ahora nos vamos a nuestra aplicación y vamos a hacer esa prueba, ahí está. Si observan, lo que está guardado en la variable de sesión cart es un array vacío. ¿Okay? Después, cuando hagamos este tipo de petición, obvio aquí nos va a mostrar el carrito, todos los ítems en una tabla y demás. Ahorita para nuestras pruebas lo vamos a estar trabajando así. Ahora lo que voy a hacer es hacer la funcionalidad para agregar un ítem. Pero antes de hacerlo, les quiero mencionar algo. En varios de nuestros métodos vamos a estar trabajando de una forma similar. Es decir, para poder agregar un ítem, lo que yo voy a hacer es, en base al slug del producto, lo voy a buscar en la base de datos, obtengo ese producto como un objeto y después lo agrego a mi carrito. Si quiero eliminar un ítem, otra vez en base al slug, busco ese producto, ya que lo tengo como objeto, lo busco en mi array y lo elimino. Cuando lo actualizo, igual, o sea, hay varias operaciones del carrito en las que siempre vamos a hacer una parte de la funcionalidad, siempre va a ser la misma. Es decir, vamos a tomar el slug de un producto, en base a ese slug lo vamos a buscar en la base de datos. Lo que nos va a devolver esto es un objeto con todas las características de ese producto, y después, ya que tenemos ese objeto, ya continuaría la funcionalidad dependiendo del método que usemos, es decir, agregarlo al carrito, eliminarlo del carrito o actualizarlo y después actualizar el carrito. Pero esa funcionalidad básica la vamos a estar utilizando en varios de nuestros métodos. Cuando tenemos algo como esto, podemos aprovechar otra de las funcionalidades que nos ofrece Laravel, que es la inyección de dependencias. Entonces nosotros vamos a agregar esa parte a nuestro router para que no tengamos que estar repitiendo esa funcionalidad. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. De esta forma estamos vinculando a nuestro router esta función anónima, que lo que va a hacer es que cuando nosotros utilicemos el wildcard product,
en nuestras peticiones o en nuestros métodos va a buscar en base al slug que le pasemos en la URL, va a buscar el producto relacionado con esa URL, nos los va a devolver y eso ya va a quedar vinculado a los métodos de nuestro router. Entonces, de esta forma es más fácil trabajarlo, hacemos nuestros métodos un poquito más limpios y nos evitamos tener que estar implementando esa funcionalidad en cada uno de los métodos donde lo necesitemos. Ya aquí desde nuestro router ya está vinculada este código, entonces ya lo podemos usar. Para utilizarlo vamos a hacerlo primero en nuestra petición para agregar un ítem al carrito. Cuando realicemos una petición de este tipo, entonces se va a ejecutar el método add de nuestro controlador cart controller y esto nos va a permitir agregar un ítem a nuestro carrito. Vamos a implementar esta funcionalidad. Para ello nos regresamos a nuestro controlador y generamos ese método. Entonces este método lo que va a recibir ya no es el slug. Antes, o la otra forma era que recibiera el slug y buscará el producto. Ahora lo que ya va a recibir es ese producto porque esa funcionalidad ya está implementada en nuestro router. Como vamos a utilizar nuestro modelo, vamos a incluirlo. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya recibimos nuestro producto y lo queremos agregar a nuestro carrito. Ok, entonces lo primero, como decía, es recibir la variable de sesión y la guardamos en una variable local a la que vamos a llamar cart también. Vamos a agregar ese ítem que es un objeto de la clase producto. Y para poder identificarlo dentro de nuestro array y poder después hacer operaciones con él, lo que vamos a hacer es utilizar el slug como índice de nuestro ítem. Es decir, en base al slug nosotros vamos a poder ubicar cada uno de los ítems dentro de nuestro array. Para agregarlo a ese array vamos a hacer esto. Con esto estaríamos agregando toda la información que viene en ese objeto, es decir, toda la información que está en la tabla de productos para ese en particular, lo vamos a guardar dentro de nuestro array cart en la posición determinada por el slug. El slug va a funcionar como índice. Aquí nos falta algo. Dentro de la información que trae nuestro producto no tenemos las cantidades. La primera vez que nosotros agreguemos un ítem al carrito vamos a decir que la cantidad que eligió el usuario es 1. De forma predeterminada va a ser 1. Ya cuando el usuario visualice el carrito le vamos a ofrecer la posibilidad de que cambie la cantidad que quiere de ese producto. Para poder agregar ese atributo a nuestro objeto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo pongo en inglés porque todo lo estoy trabajando en inglés, si se fijan. Entonces aquí ya lo hice. Lo primero, recibo mi variable de sesión cart, la guardo en mi variable local cart. Después agrego la propiedad de cantidad y la defino en 1 para mi producto. Y después ese objeto producto lo guardo dentro de mi array cart en la posición que me va a determinar mi slug. Y ya lo que decía que faltaría sería volver a actualizar mi variable de sesión. ¿Por qué tengo que hacer esto? Bueno, porque cada vez que realizo una operación, lo que hago es tomo mi variable de sesión, lo guardo en una variable local, opero en esa variable local que es la que contiene el array, hago lo que necesita hacer, en este caso es agregar un ítem. Después, como esa información solo existe en esa variable local, lo que hago es actualizar mi variable de sesión. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces con esto ya la tenemos disponible en cualquier lado de nuestro sitio. Y después lo que voy a hacer es redireccionar hacia el método show de nuestro carrito para que cada vez que hagamos una operación sobre siempre termine enviándonos a la vista que va a contener ese carrito. Ahí está. Entonces agregamos el ítem al carrito y después le decimos que nos envíe nos redirija hacia show. Y ahorita lo que va a hacer es mostrarnos
los ítems que se vayan agregando a ese carrito. Vamos a hacer una prueba. Ahorita todavía no estamos implementando esto en nuestras vistas. Lo estamos trabajando un poco como haciendo unos pequeños tests antes de implementar esto en nuestras vistas. ¿Okay? Entonces, para poder agregar un ítem, yo le tengo que pasar cart, diagonal add, diagonal y el slug de uno de mis productos. Y si se fijan, ya me lo agregó. Ahora mi array ya contiene un objeto y me redirecciona hacia show. ¿Ya vieron? Voy a agregar otro. Y ahí está. Ya tengo dos objetos. Con esto estoy comprobando que esa funcionalidad ya está. Ya puedo agregar ítems a mi carrito y puedo visualizar ese carrito. Ahora lo que voy a hacer es, para que sea un poquito más, visualmente un poquito, se entienda un poquito más, voy a crear la vista para el carrito y en mi catálogo y en mi detalle del producto voy a redireccionar hacia mi carrito. ¿Ok? Me voy a mi carpeta Views. Dentro de Views está Store. Dentro de Store está mi catálogo. Y dentro de mi catálogo hay una sección donde es el enlace de lo quiero. Este enlace lo que hace es agregar el ítem al carrito. Entonces voy a reacomodar un poquito mi código y voy a agregar esa funcionalidad aquí. Ahora sí, cuando le den clic aquí va a realizar esa funcionalidad que ya desarrollamos. Como creé un alias en mi router, basta con que yo le diga para que lo agregue y le tengo que pasar, obvio, el slug. Ahí está. Y esta misma funcionalidad la tenemos que agregar en nuestro detalle del producto, que es nuestro archivo show. Y aquí tenemos el botón de lo quiero y agregamos esa misma funcionalidad. Si ahora nos vamos y probamos, vamos a regresar a nuestro carrito, vamos a regresar a nuestro catálogo, perdón. Y si ahora yo agrego una playera más, si yo paso el mouse sobre el botón lo quiero, si se fijan abajo me está generando, me muestra la URL que necesito. Y la URL dice dominio, diagonal cart, diagonal add, diagonal y el slug del producto que quiero elegir. Si se fijan, cambia dependiendo del producto. Si ahora yo le doy agregar, ahí está, ya me está enviando hacia add item y de add item lo agrega a mi array y lo guarda en la variable de sesión y me redirecciona hacia la vista de mi carrito, que esa es la que vamos a crear ahorita. Entonces nos vamos a nuestra carpeta Store dentro de Views y en esa carpeta Store vamos a crear un nuevo archivo al que vamos a llamar cart.blade.php. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver nuestro mockup. Así es más o menos como tiene que quedar nuestro carrito. Vemos la información se muestra en una tabla. Ok, entonces vamos a empezar a crear esta funcionalidad. Vamos a utilizar Blade y vamos a trabajar como lo hicimos cuando creamos nuestras vistas en la clase pasada. Entonces lo primero que voy a hacer es extender mi template. Extiendo mi template. Mi template está dentro de la carpeta Store. Ok. Y voy a sobreescribir la sección Content. Ok. Luego, ¿qué necesitamos aquí? Ok, voy a tomar, necesito una clase container, luego un encabezado. Ok. Entonces voy a poner mi clase container. Voy a agregar también la clase text center para tratar de que me centre la mayor parte del contenido. Voy a agregar un encabezado. Ok. Después
lo que voy a hacer es crear una tabla en la que voy a mostrar todos mis ítems. Okay. Utilizando Bootstrap, lo que voy a hacer aquí es utilizar las clases de Bootstrap para que tener todas esas funcionalidades en esta tabla. Uno de ellos es, si yo creo un div con la clase TypeResponsive, y adentro de este voy a meter mi tabla. ¿Por qué hago esto? Porque creando un elemento con la clase TableResponsive y metiendo adentro de la tabla, esto nos va a ayudar a cuando visualicemos nuestra tabla en los dispositivos móviles, se pueda ver bien. Ahora lo que necesito es crear mi tabla, y la tabla la voy a crear con la clase Table, también con la clase TableStriped, con la clase TableHover y con la clase TableBordered. Ahí está. Ahora voy a crear para una sección para mis encabezados. Head. Dentro de head creo una fila, y dentro de la fila voy a crear mis celdas para mis encabezados. Voy a poner la imagen, el nombre del producto, el precio, la cantidad, el subtotal y otra celda para donde pongo un botón para eliminar el producto. En total necesito entonces 6 celdas. Okay, en la primera dije que voy a poner la imagen, entonces ponemos así, imagen. En la segunda el nombre del producto, su precio, la cantidad, el subtotal y la opción de quitar. Ok, ahora voy a crear el body de mi tabla. Igual. Ok, aquí voy a crear una fila por cada ítem que hay en mi carrito. Entonces para hacer eso voy a crear un ciclo. Estamos creando la vista. Después vamos a regresar a nuestro controlador para poder pasarle ese carrito, para poder pasárselo en una variable y que lo pueda recibir aquí y podamos iterar sobre él. Ok, aquí como lo vamos a recorrer. Y vamos a crear una fila por cada ítem. Entonces necesito 6 celdas. Y en la primera celda voy a poner la imagen que está dentro del atributo image. Está la URL para esa imagen. Y le quería dar un ancho aquí, pero lo más probable es que no me deje por las clases que ya estamos utilizando. Entonces después voy a meter esto en otro elemento al cual le voy a dar algunos estilos para que las imágenes se puedan ver bien. Ahora necesito mostrar el nombre del producto, el precio, y el precio lo voy a formatear. Entonces voy a utilizar un método de PHP que se llama numberFormat, al cual yo le paso la variable y le digo que me la formatee con 2 decimales. Después voy a pasarle la cantidad y el subtotal. El subtotal no es más que el producto del precio por la cantidad. Y al final el botón para eliminar. Aquí lo voy a formatear un poquito con la clase btn.btn Launcher. Okay, después vamos a agregarle la funcionalidad, y aquí lo que voy a meter es un icono con la clase con la clase remove, me parece. Ahorita lo checamos. Ahí está.
Ok, antes de probar esto, lo que voy a hacer es irme a mi controlador. Y aquí en mi método show, en vez de decirle que me devuelva y me muestre nada más la información de lo que contiene la variable de sesión card, lo que le voy a decir es, ahora sí, que me envíe esa información a la vista. Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear mi variable card. Ahí guardo mi variable de sesión card. Ahora sí, le digo que esa información se la va a pasar a la vista llamada cart, que está dentro de store, y quiero que le pase toda la información que contiene mi variable cart, que como ya hicimos, guardamos ahí todo lo que hay en nuestro carrito, que está en la variable de sesión del mismo nombre. Okay. Con esto creo que ya debería de funcionar. Si ahora nos vamos aquí, ahí está, ya está funcionando. El único problema que tiene ahorita es el tamaño de las imágenes. Para eso vamos a crear un poquito de nuestros propios estilos. Entonces, algo que quiero hacer es ese carrito lo voy a meter dentro de otro elemento, al que le voy a dar la clase table cart, y vamos a darle estilos a esa clase dentro de nuestro archivo de estilos que está en la carpeta public, dentro de la carpeta CSS. Ok, nos vamos hasta el final y vamos a crear una sección para nuestro carrito. Entonces tenemos un elemento con la clase table cart. Le voy a dar unos estilos para que se vea un poquito mejor. Lo primero que quiero hacer es decirle que tenga un fondo blanco, que tenga un borde redondeado. Le voy a dar un padding. Le voy a dar también un margen en la parte inferior de 20 píxeles para que no aparezca pegado al footer, de 30 píxeles para que no aparezca pegado al footer. También le voy a decir que todas las imágenes que están dentro de ese div tengan un ancho de 50 píxeles. Si ahora regresamos y actualizamos nuestra vista, ahí está. Ahí está nuestra vista. Ya podemos agregar ítems y ya podemos visualizar el carrito. Si se fijan, si yo me voy, vamos a agregar aquí también estos botones y después el total y las demás funcionalidades. ¿Okay? Ahorita vamos paso a pasito. Ahorita lo que quiero hacer es agregar un nuevo ítem. Si se fijan, aquí arriba en nuestro menú tenemos, por ejemplo, aquí si yo le doy clic me tendría que enviar a mi home, a mi catálogo, y si le doy clic aquí me tendría que enviar hacia donde está el carrito. Vamos a cambiar vamos a agregar esa funcionalidad. Eso lo tenemos en nuestras vistas, en la carpeta partials, en nuestra barra de navegación. Y si se fijan, aquí está. Voy a agregarlo. Y gracias a los alias que ponemos cuando creamos nuestras peticiones en nuestro router, es muy fácil hacer esto. Yo nada más le digo que me envíe el home. Y acá, en mi carrito que está aquí, lo que le voy a decir, que me envíe a mi carrito. ¿Okay? Con esta instrucción me va a enviar y me va a mostrar el carrito. Y con la instrucción que puse arriba me va a enviar al home de nuestro sitio. Entonces me vengo, si actualizo, y si ahora le digo que me envíe el home, ahí está. Y si ahora le digo que me envíe el carrito, ahí está. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Ahora lo que quiero hacer es que al darle clic aquí en este botón me elimine uno de estos ítems. ¿Cómo vamos a lograr esa funcionalidad? Bueno, si nos vamos a nuestro controlador, vamos a implementar el método
ese método va a recibir igual un objeto de la clase producto, de la clase product, perdón. Okay. Lo primero que vamos a hacer es guardar en nuestra variable cart, nuestra variable de sesión del mismo nombre. Ahora vamos a recorrer este arreglo en base al slug de este producto, y una vez que obtengamos ese elemento lo vamos a borrar. Para borrarlo vamos a utilizar el método unset, que nos permite eliminar un elemento de un array. El array es cart y la posición viene dada por el slug de nuestro producto. Si se fijan, este método, al igual que add, están haciendo uso de la inyección de dependencias que establecimos en nuestro router. Ya no tenemos que... Aquí comúnmente recibiríamos el slug, buscaríamos el producto que corresponde a ese slug y luego ya realizaríamos esta tarea. No, en nuestro caso ya no lo necesitamos hacer. Ya lo único que nos enfocamos es en la funcionalidad propia del carrito. Ok, aquí vuelvo a repetir. Recibimos la variable de sesión, la guardamos en cart, entonces aquí tenemos el array con todos los ítems que hemos agregado. Con unset vamos a eliminar uno de esos ítems, ¿cuál? Lo hacemos en base a su posición, pero la posición viene dada por el slug, entonces le pasamos el slug de ese objeto, entonces se va a la posición que le corresponde y ese objeto que está ahí con unset es eliminado. Okay, entonces ahorita nuestra variable local ya de esa variable ya eliminó ese ítem. Ahora nos falta actualizar nuestra variable de sesión. Y lo que hacemos es de nuevo redireccionar a al método show para que nos muestre el carrito. Ya está la funcionalidad en nuestro controlador para eliminar ítems del carrito. Nos falta, obvio, poner la petición en el route. Okay. Ya que creamos nuestra petición, cuando se realice una petición de este estilo, se llame a delete y se haga referencia a al objeto. Bueno, nosotros le pasamos el slug e internamente busca el producto que corresponde, obtiene ese objeto y se lo pasa a nuestro método delete de nuestro controlador cart controller. Ya está implementada la petición en el router, ya está implementado nuestro método en el controlador. Ahora nos falta poner esa funcionalidad en nuestra vista. Para ello nos vamos de nuevo a nuestro carrito y aquí en donde está nuestro botón para eliminar, lo que le vamos a decir es que cuando se le dé clic, utilizando de nuevo el alias que creamos para este método, cart delete, y aquí si le pasamos el slug, ahí está. Ahora sí nos vamos a nuestro carrito, actualizamos. Si yo quiero eliminar un ítem, ahí está, se fijan, ya me permite ir eliminando todos los ítems de mi carrito. Si elimino todos, me muestra una tabla vacía. Esto no está bien, me tiene que mostrar aquí, si no hay ningún ítem, me tiene que mostrar un mensaje de que no hay productos en el carrito. Para hacer eso, en nuestra vista, vamos a comprobar que la variable que nos llegó, que se llama cart, contenga ítems. Si no contiene ítems, entonces no queremos que nos muestre la tabla. Lo que queremos es que nos muestre un mensaje de que no hay ítems. Vamos a reacomodar un poquito esto. Entonces usamos un condicional y decimos que si cart nos va a devolver el número de elementos que tiene nuestro array. Si tiene 0, esto daría falso y no mostraría esto.
ese caso lo que queremos que nos muestre es un mensaje de que no hay ítems. Para ello vamos a generar un elemento con la clase label, warning, y vamos a ponerle no hay productos en el carrito y una carita triste para que se anime a comprar algo el usuario. Ok, si ahora actualizamos, no hay productos en el carrito. Si ahora agregamos alguno, ahí está. Ok, ¿qué hemos desarrollado? Pues ya tenemos, ya podemos visualizar el carrito, ya podemos agregar ítems, ya podemos quitar ítems. ¿Qué nos falta? Bueno, dentro de las funcionalidades nos falta poder vaciar el carrito, poder actualizar información del carrito, mostrar el total a pagar y estos botones de seguir comprando o de continuar con el proceso siguiente. Ok, vamos a agregar ahora, vamos a dejar esto hasta el final, vamos a agregar esto, vamos a el botón, vamos a dar la funcionalidad de vaciar el carrito. Para ello vamos a agregar un botón hasta arriba de nuestra tabla con la clase btn.btndanger. Okay. Este va a llamar, va a ser una petición que todavía no tenemos, que va a ser cart trash. Y vamos a ponerle aquí un icono. Vamos a vaciar carrito. Y vamos a poner un icono con la clase fa-trash. Ok, ya tenemos el botón y cuando le demos clic va a vaciar el carrito. Esa funcionalidad esa petición se va a ir a nuestro route, a nuestro router. Vamos a desarrollarla. Route. Ya está implementado. Esta sería la petición en el route. Cuando se genere este tipo de petición, se va a ejecutar el método trash de nuestro controlador cart controller y es el encargado de vaciar nuestro carrito. Nos vamos a nuestro controlador y vamos a implementarlo. Ok, este es muy fácil. Lo que tenemos que hacer nada más es llamar al método forget de session y decirle que queremos que elimine a la variable cart. Con esto vacía el carrito, es decir, borra todo lo que hay en esa variable y después ya nada más redireccionamos. Ahí está. Ya tenemos el método, la petición en nuestro route y la funcionalidad implementada en nuestra vista. Entonces, si ahora actualizamos y le digo que me vacíe el carrito, ahí está, ya no hay productos en mi carrito. Si ahora quiero agregar algunos, vuelvo a hacerlo de la misma forma. Ahí está. Entonces ya puedo eliminar ítems uno por uno, agregar todos los que yo quiera. Bueno, ¿qué pasa si agrego el mismo? ¿Se duplicará? Vamos a ver. Este ya está en mi carrito. Si lo vuelvo a agregar, no me lo duplica. Y eso es porque lo único que hace es sobrescribe. Es decir, va al array, busca en base al slug, ya existe, ok. Como ya existe, lo único que hace es en esa misma posición vuelve a agregar este objeto. Entonces todo el tiempo se está actualizando y de esta forma evito que se duplique la información en mi carrito. Es muy sencillo trabajar el carrito de esta forma, ¿vale? ¿Qué nos falta? Bueno, nos faltan los botones para regresar o para
para continuar con el proceso siguiente. Eso es sencillo. Vamos a nuestra vista y vamos a agregar un HR para separar un párrafo y vamos a meter ahí dos enlaces, btn primary. Todas estas clases que utilizo, al igual que los botones y demás, para los botones y los demás elementos, los pueden buscar en Bootstrap. Y todos los iconos en Phonawesome, en su página de GitHub, están todos los iconos. Entonces no es complicado, uno se los aprende con la práctica nada más. Ok. Aquí quiero que me regrese al home. Entonces le digo eso, que me regrese al home. Y que me muestre el texto. Aquí voy a agregar un icono. Y .fa chevron circle left. Y aparece esa flechita que señala hacia la izquierda. Ese es el único efecto que tiene. Y aquí le voy a poner seguir comprando. Ok. Ahora voy a generar el enlace para que me va a enviar al siguiente proceso que vamos a desarrollar después. Entonces, como todavía no tenemos ese, nada más voy a poner aquí una almohadilla. Y aquí lo que voy a hacer es poner el icono del otro lado. Y aquí voy a poner el texto. Continuar. Y el icono va a apuntar a la derecha. Ahí está. Si ahora visualizo mi carrito. Ok. Este me va a permitir seguir comprando y este me va a enviar al siguiente proceso. Vale, ¿qué nos falta? Nos falta la capacidad de actualizar la información de nuestros ítems. En nuestro caso, lo único que nos interesa actualizar es la cantidad. Es decir, si el usuario no quiere una playera, si quiere 2, 3 o más, le debemos de permitir esa característica dentro de nuestro carrito. Entonces vamos a implementarla. Para hacerlo, lo que voy a desarrollar, vamos a utilizar un poco de JavaScript a través de jQuery. Entonces, primero voy a generar aquí los elementos HTML que necesito y después con jQuery vamos a realizar la funcionalidad completa. Vale. Estamos aquí en cantidad. Voy a quitar esto y lo voy a poner como lo necesito. Lo primero que voy a hacer es agregar un elemento, un input de tipo number. Y como voy a configurarle varias características, lo voy a ir poniendo de esta forma. El valor mínimo quiero que sea 1. El valor máximo que quiero que muestre va a ser, que puede elegir, pueden ser 100. El valor predeterminado que va a tener va a ser el que el usuario ya haya agregado. Y le voy a dar un identificador para poder después leer el valor que tiene el valor que tiene elegido. Entonces mi identificador lo voy a poner de esta forma, product _ y el ID que tiene mi producto. Le voy a concatenar el ID. De esta forma ya puedo hacer referencia a cada input en base a este ID. Ahorita van a ver cómo funciona esto. ¿Qué más necesito? Necesito el botón al que le dé clic el usuario para actualizar la cantidad. Okay, ese botón lo voy a crear también con un enlace con la clase btn warning.
y aquí no tiene funcionalidad. E igual voy a acomodar esto para poder poner varios elementos. Y voy a poner un icono guión la clase refresh refresh. Ok. Y aquí necesito también, para poder utilizarlo desde JavaScript, le voy a agregar una clase que se llama btn-update. Update item. ¿Qué más necesito? Voy a utilizar elementos data para poder obtener el href y después redireccionar como debe de ser. Esto va a tener sentido cuando ya lo vean en acción. Estos son los datos que necesito. Este elemento es el que va a contener la cantidad que quiero y este elemento es el que va a disparar la acción. Es decir, cuando yo le dé clic a este botón, voy a, en base al ID, que para eso requiero estos datos, con este ID yo voy a poder referenciar el ID de este elemento y voy a obtener la cantidad que eligió el usuario, y ya nada más para eso guardo la URL a la que voy a redirecciono esa URL y le agrego la cantidad que eligió el usuario. Eso es lo que vamos a hacer. Como no lo podemos hacer directamente sobre el HTML, me voy a auxiliar de JavaScript para lograr esa funcionalidad, ¿vale? Entonces ya lo tengo así. Si lo veo ahorita me va a generar un error porque no he generado esta ruta. Entonces para eso me vengo a mi route y vamos a generarla. Aquí, cuando se genera una petición de este estilo, cart-update, el slug del producto y la cantidad que vamos a modificar, que eligió el usuario, es cuando se va a llamar al método update de nuestro controlador cart controller. Ahora vamos a crear este método. Este método recibe dos datos, el producto en sí y la cantidad que el usuario eligió. Ya tenemos nuestra variable, nuestro array en la variable cart. Ahora lo que le voy a decir es que busque el elemento, el ítem que tenga el slug que le estoy pasando. Va a buscar dentro del array aquel elemento con este slug que corresponde al producto que quiero actualizar, y luego lo que va a hacer es buscar el atributo cantidad y le va a poner el nuevo valor que es el que eligió el usuario. Ahora nada más actualizo y redirecciono. Actualizo mi variable de sesión porque hice cambios en mi variable carrito, en mi array hice cambios, entonces actualizo mi variable de sesión y redirecciono a mi carrito. Okay. Para poder probar esto, lo que tengo que hacer es desarrollar esa funcionalidad vía JavaScript. Entonces me voy a mi carpeta JS dentro de public, a mi archivo JavaScript, y aquí voy a desarrollar esa funcionalidad. Aquí le estoy diciendo que todos los elementos que tengan la clase btn update item, para todos ellos ejecute este código. Entonces lo que voy a hacer ahora es obtener la información que guardé en esos elementos, esta información. Aquí lo que obtengo es el valor del ID que guardé en mi elemento, en el enlace. Lo guardo en esta variable ID. Obtengo la URL que guardé en el data href y lo guardo en esta variable. Y obtengo la cantidad
que está en el elemento de tipo number, en el input de tipo number. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, esos elementos tienen un ID y el ID es product guión bajo y el ID del producto. Ese ID ya lo tengo, entonces nada más lo concateno y obtengo su valor. Entonces ya tengo los datos que necesito. Ahora lo único que tengo que hacer es redireccionar. Para redireccionar voy a utilizar window.location.href y con esto voy a redireccionar. ¿A dónde lo voy a redireccionar? A href, pero también le tengo que pasar la cantidad. ¿Por qué lo hago así? Porque a través de JavaScript, pues básicamente nada más para poder agregarle a mi URL esta cantidad. Eso es lo que estoy haciendo. Voy a reacomodar mi código porque creo que aquí me equivoqué. Ok, ahora sí. Cuando le demos clic a un elemento con esta clase, entonces va a suceder toda esta funcionalidad. Ok, algo que me falta además es quitar la funcionalidad predeterminada que tiene mi enlace. Si ahora nos vamos a nuestro carrito y actualizamos, modificamos la cantidad de alguno de los productos. Ok, creo que tengo un error todavía en mi código. Así, aquí. Vamos a repasar. Entonces, cuando se genere una petición de este estilo, se va a ejecutar el método update de mi controlador card controller. Ya vimos qué es lo que hace. Entonces, el código en nuestra vista es este. Ok. Y el código en nuestro JavaScript sería algo como esto. Cuando se le dé clic a un elemento con la clase btnUpdateItem, entonces se va a ejecutar todo este código, se va a generar esta URL y se le va a concatenar la cantidad para poder hacer la petición de la forma adecuada. Vamos a probar. Actualizamos. Si ahora yo agrego aquí y actualizo, ahí está. Actualizo y ahí está. Ok, se actualizan las cantidades y demás. ¿Qué es lo que me falta? Poder visualizar el total de la compra. Para ello tengo que generar también el método correspondiente. Nos vamos a Card Controller. Y como esto solo lo vamos a utilizar aquí, lo vamos a poner como private function total. Y lo que vamos a hacer es recorrer nuestro array e ir sumando los subtotales, ¿vale? Creamos una variable total llamada total e inicializamos en 0, recorremos cada ítem del carrito y obtenemos el subtotal que es el precio por la cantidad. Esa multiplicación la vamos sumando a lo que hay en total y al final nos va a dar el total a pagar por todos los ítems del carrito. Esto se lo vamos a pasar a nuestra vista del carrito. Entonces en el método show generamos la variable total y la variable total va a ser igual a lo que nos devuelva nuestro método total y eso se lo vamos a pasar a nuestra vista. Ok, entonces ya en nuestra vista tenemos disponible el total y ese lo vamos a poner abajo de nuestra tabla. Entonces voy a agregar
un HR, un H3, elemento span con la clase label, con la clase label success, y dentro voy a poner el total, así nada más, total, lo voy a formatear por format, está en la variable total, así es como se lo pasé, y le digo que me lo ponga con 2 decimales. Si todo salió bien, vamos a ver, ahí está. Si ahora yo quito un elemento del carrito, ahí está, 1200 es el subtotal de 4 playeras de 300 pesos, y ahí está 1200. Con esto terminamos toda la funcionalidad que queríamos para nuestro carrito, es decir, ya podemos agregar ítems, podemos eliminarlos, podemos actualizarlos, podemos vaciar el carrito y ver el total de todos los productos, el total a pagar. El video es un poco extenso, es un poco complicado tal vez entender esto. Eh, no tengo forma ahorita de generar videos más cortos, así que estoy tratando de sacar por lo menos uno por semana, y por lo que esto me obliga a que la duración sí sea un poquito mayor de lo que debería tal vez de ser, pero puedes verlo poco a poco, irlo pausando. Si algo no entiendes, envíame algún mensaje y trataré de ayudarte en lo que sea posible. Además pienso subir el código de lo que llevamos hasta ahorita, lo pienso subir a GitHub, y tal vez eso te ayude un poquito más, ¿sale? Bueno, espero que te haya agradado te haya agradado este video. Te veo en el siguiente. Recuerda, soy @obdfs y nos vemos.